Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Tocar trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, temblar todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Este versículo comienza con un toque de arrepentimiento, ya que al tocar el cuerno, que resuena a lo lejos, los sacerdotes deberían ellos de anunciar al pueblo la venida del juicio y reunirlos en el templo para orar. Tengas en cuenta que esta convocatoria está dirigida a los sacerdotes, y es bien evidente por ello, como señala Joel capítulo 2, versículo 15, donde dice: tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea. Y se puede comparar también con el versículo anterior, es decir, con el 14, donde dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y sobre esto también anuncia en Oseas, capítulo 5, versículo 8, donde dice: tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramat, sonad alarma en Ben-Aben, tiembla, oh Benjamín, sobre Sión. Es decir, desde la cima de la montaña del templo, ya que Sión es llamado el Monte Santo, como por ejemplo en el Salmo 2 y versículo 6, donde dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y lo hacía porque el Señor estaba allí, entronizado, en su santuario, en la cumbre del monte Moriah, que él reclamaba como suyo. Le está diciendo temblar, es decir, sobresaltarse de su estado de descuido. Sobre la expresión porque viene el día de Jehová, Joel capítulo 1 y versículo 15 señala y dice que ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Continuar con el versículo 2, donde dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí está señalando este versículo un día de tribulación, ya que será un día de oscuridad y de melancolía, tomado metafóricamente para un tiempo de grandes problemas y calamidades según el estilo de la Escritura, que está expresando la prosperidad con la metáfora de la luz y la adversidad con la de las tinieblas. Note que lo que ciertamente se está pretendiendo aquí y los términos sinónimos se multiplican aquí también para asimilar la extremidad y duración de estos problemas. Y este pasaje bien puede aludir al día del juicio y a las calamidades que precederán a ese día. También nos habla de densa oscuridad. Esto está implicando indudablemente, a medida que se acerca gradualmente, el efecto funesto de los juicios de Dios y las miserias de los judíos. Por ejemplo, podemos observar en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 10, donde dice: e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y el Salmo 18 y los versículos 9 al 11 dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Tengas en cuenta que fue tal el terror con el que Dios dio la ley, y en ella castigará a los transgresores de su ley. Sigue diciendo este versículo que
así como la mañana se extiende sobre las montañas, es decir, repentinamente sobre todo el hemisferio, y como primero se extiende sobre las altas montañas, así también las calamidades que se avecinan deberán de alcanzar a este pueblo. No está hablando también de un gran pueblo. Esto parece referirse más directamente a los babilonios que a las langostas, pero sin embargo, ambos son numerosos, como la palabra significa en Joel capítulo 1 y versículo 6, donde dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Nótese que no solamente es un gran pueblo, sino que también es, como dice, un pueblo fuerte, audaz, para intentarlo y poderoso en fuerza para ejecutar tanto de los asirios como de los babilonios o de la langosta. También dice que nunca ha habido nada semejante, ni lo habrá más. Las langostas, emblema de las naciones guerreras, y el botín hecho por ambas, se describe así como lo más grande que se ha conocido hasta ahora, del botín asirio o babilónico, hecho en Judea, y así la historia lo está afirmando. También dice que aún por los años de muchas generaciones, es decir, si alguna vez es semejante, no será en muchos siglos venideros. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto de Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Note cómo la descripción continúa bajo la metáfora del fuego, pero los efectos que se describen fácilmente podrían atribuirse también a las langostas, ya que el contraste describe un huerto de Edén, es decir, jardín de Edén. Aparece también como jardín de Dios en Ezequiel capítulo 28 y versículo 12. Pero la idea es que así como Adán perdió una condición de bondad insuperable en el jardín de Edén, también Judá iba a perder su bendición y sería asolada con la llegada del día del Señor. Y es la condición exactamente contraria a la prometida, por ejemplo, en Isaías capítulo 51 y versículo 3, donde dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y Ezequiel, capítulo 36, versículo 35, dice: y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Aquí no está hablando sin duda alguna de su aspecto como de caballo. Note que el parecido entre la cabeza de una langosta y la de un caballo es sorprendentemente tanto así que el profeta reitera la palabra aspecto. Note que los caballos no eran empleados para fines agrícolas en tiempos antiguos, sino que eran uno de los instrumentos de guerras más temidos. Deuteronomios, capítulo 20, versículo 1, dice: cuando salga a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y Josué, capítulo 11, versículo 4, dice: estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar,
en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y por tanto la comparación continúa en esa misma dirección, al mencionar, por ejemplo, estruendo de carros en el versículo 5, y también en ese mismo versículo al mencionar pueblo fuerte, y también mencionan como pueblo valiente en el versículo 7 y como hombres de guerra, versículo 7 también. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Sin duda alguna aquí no está hablando de los sonidos, que dice que son como estruendo de carros. Se está refiriendo al sonido recio de las alas, o si no, al movimiento de sus patas posteriores. También dice sobre las cumbres de los montes, ellas, las langostas, las que primeramente ocupan los lugares altos de donde descienden luego a los ríos bajos. También puede que se refiera, como en la versión inglesa, a carros, que hacen el ruido mayor al cruzar sobre las alturas quebradas. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Note que la palabra para palidecer aparece solo aquí y también en Nahum, capítulo 2 y versículo 10, donde dice, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Y en ambos contextos expresa gráficamente la reacción ante una situación de terror. Aquí está hablando de ante la devastación provocada por el día del Señor, y en Nahum ante la destrucción inminente de Nínive. Pero téngase en cuenta que las caras de todos palidecen. Continuará con el versículo 7, donde dice, como valientes correrá, como hombres de guerra subirán el muro, nada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Algo que nos señala aquí muy gráficamente es que correrán. Esto nos lo muestras también en los versículos 7 al 10 de este capítulo 2 de Joel, que se compara al ejército de langostas con un ejército bien entrenado que ataca las murallas de Jerusalén, sin desviarse ni romper sus filas. Y como dice este versículo 7, correrán. En su avance, mantuvieron sus filas como hombres de guerra, trepando por cada albo, por cada pared que se encontraban en su camino. Y es más, entraron en nuestras mismas casas y dormitorios, como si fueran ladrones, ya que todos los esfuerzos de los habitantes para detenerlos fueron inútiles. Las trincheras que habían cavado se llenaron rápidamente y los fuegos que habían encendido se extinguieron por enjambres infinitos que se sucedían uno tras otro. El segundo libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 23, dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. También nos está señalando este versículo de subir. En Jeremías capítulo 5 y versículo 10 dice, escalad sus muros y destruir, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. También nos habla y dice que marcharán. Y podemos observar en Proverbios capítulo 30, versículo 27, donde dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. También nos habla de algo que es recíproco. El primer libro de Crónicas, capítulo 12 y versículo 36, dice, de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40.000. Note que eran expertos en guerra.
Isaías capítulo 5 y versículo 27 nos dice: no habrá entre ellos cansado, no quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Lo que nos está diciendo es que ninguno apretará a su compañero, como suele acontecer en una multitud de gente. También nos dice que cayeron sobre la espada, es decir, lanzándose por entre los proyectiles, y tampoco se herirán, porque están protegidos por las armaduras. Sus filas de las langostas no son quebrantadas cuando corren entre los proyectiles. Note lo que dice Daniel, capítulo 11, versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Es decir, que serán como saqueadores, ya que, como dice, irán por la ciudad de una parte a otra, y lo irán haciendo buscando vorazmente lo que puedan devorar. Lo harán también por el muro que cercaba cada casa de los edificios orientales, y dice que entrarán por las ventanas, aunque éstas estén bien cerradas y atrancadas. Y también nos dice que lo harán a manera de ladrones. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Y Jeremías, capítulo 9, versículo 21 dice: porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Continuará con el versículo 10, donde dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí podemos hallar en primer lugar que habrá temblor y oscurecimiento. Tengas en cuenta que literalmente este versículo está tomado en una descripción de la mayoría de los ejércitos incomparables de langostas, enviados por Dios para desperdiciar a este pueblo pecador, en la descripción de la cual el profeta muestra su estilo elevado y en una hipérbole divina advierte a la gente. Pero note que hay otro sentido de las palabras que debemos también de mirar, ya que estas langostas en esta profecía son jeroglíficos y emblemas, y también lo son la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Pero nos habla también, dice, que por la tierra, así consideradas, las multitudes vulgares y malas son, muchas veces, expuestas aquí, la gente común entre los judíos. Dice que se temblará delante de ellos. Las langostas primero y el ejército de enemigos extranjeros después, y eso antes de tiempo. También dice que los cielos temblarán. Los grandes gobernantes y consejeros o todo el marco del reino y el gobierno temblarán, y temblarán sus corazones. Se hundirán dentro de ellos quienes debieran de ser un apoyo para los demás. También dice que el sol, es decir, su rey, y la luna, su reina, que puede ser tan particularmente aquí señalada como la reina de Nínive. Nahum capítulo 2 y versículo 7 dice:
y la reina será cautiva. Mandará que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. También nos dice que será oscuro, abrumador, por el asombro de la grandeza de sus problemas. Las estrellas retirarán su resplandor, los cortesanos y los hombres de eminencia, que eran como estrellas para gloria y resplandor, ellos estarán cubiertos de nubes, y estas gruesas y negras, toda esta confusión miserable, amenazó contra ellos por sus pecados, y en este emblema de grandes multitudes de langostas presentadas a sus pensamientos. Y voy concluyendo con esto. Podemos observar que la venida del día del Señor es una consideración que bien puede alarmar a los descuidados y no preparados, como señala el versículo 1, ya que para ellos es realmente un día de oscuridad, un día de tristeza, de nubes y oscuridad espesa, como señala el versículo 2. Cada día sucesivo de visitación por el pecado ha tenido su propio carácter distintivo, por lo que ninguna visita anterior ha sido de todo como ella. Y por ejemplo, así Babilonia se caracterizó por un orgullo extraordinario. Por otro lado, Medo-Persia por la crueldad. Antíoco Epifanes, bajo el tercer reino mundial, por la blasfemia y la persecución del pueblo de Dios. Y Roma, en su desarrollo anticristiano final, será diverso de todo lo que está anteriormente, como señala, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, los versículos 7 al 19. Así que en el versículo 2 se dice aquí, no ha habido nunca algo parecido, ni lo habrá más después, ni siquiera a los años de muchas generaciones. Las langostas simbólicas aquí descritas son probablemente las mismas que en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11, ya que se dice que tiene como rey sobre ellos el ángel del pozo sin fondo, el último flagelo del mundo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como señala la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 1 al 17. Excederá todos los flagelos precedentes de la iglesia apóstata en su trabajo satánico y engaño de justicia, ya que como el pecado originalmente convirtió el jardín de Edén en un desierto, como señala el versículo 3, así completará el último gran oponente de Dios y su pueblo la desolación moral, mientras que los potentos en el mundo de la naturaleza acompañarán la agitación de los estados y las revoluciones en las organizaciones eclesiásticas, como señala el versículo 10. Amigo y amiga oyente, ante el abrumador engaño espiritual que hay en estos días a nivel mundial, cabe hacerse una reflexión, y esto lo hace mucha gente, y es, ¿qué pueden hacer las personas que están verdaderamente buscando a Dios de todo corazón? En el Evangelio de Juan, Jesús dijo varias veces, yo soy. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debe de considerarse que esto jamás lo ha podido decir nadie en la historia de la humanidad, excepto el Señor Jesús. Y también la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si tú realmente estás buscando a Dios de todo corazón, es el momento que vengas a Jesucristo el Salvador, el que dio su vida en la cruz del Calvario, a favor de todo aquel y aquella que viene a Él en arrepentimiento. De manera que
Yo te invito a que puedas seguirme en una oración de fe para aceptar a Cristo en tu vida. Ora y repite conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesús, ciertamente, pese a los fraudes que hay y los engaños, nadie puede decir las palabras de vida eterna que tú transmites a toda persona que viene a ti en arrepentimiento. Tú eres el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados, y yo vengo ahora a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.